Hola amigos, a todos que todavía no me conocéis, mi nombre es Gerard. Y como podéis ver, me encanta descubrir rincones y caminar por la cultura y conocer los legados de nuestros antepasados. Y hoy con mi moto me dirijo a Calaceite. Calaceite es uno de los municipios de mayor relevancia de la comarca del Matarraña, en Teruel. Recorrer Calaceite a pie supone caminar entre la historia. Los primeros asentamientos humanos en esta zona se remontan a la prehistoria, atraídos por abundante caza y pesca. Dejaron a su paso muestras de pinturas rupestres y construcciones funerarias. Más tarde, civilizaciones de la talla de romanos y árabes se apoderaron de este fértil territorio antes de la reconquista cristiana. El centro urbano agrupa el grueso de los atractivos turísticos, todo aquello que rodea la Plaza de España, epicentro de la localidad. Parcialmente fortificada, yace protegida por edificios empedrados donde destaca el ayuntamiento, construido a principios del siglo XVII, entre 1609 y 1612. Un paseo por sus calles permite contemplar el precioso casco urbano, declarado conjunto de interés histórico, artístico y bien de interés cultural. También forma parte de la red de pueblos más bonitos de España, de callejuelas empedradas y muros del mismo material. El pueblo se integra perfectamente en el entorno y encandila al turista ofreciendo estrechos rincones y curiosas plazoletas que aparecen en lugares más inesperados. Muchas veces, paseando, vemos en fachadas algún elemento de metal incrustado en la pared, y como todo, tiene una explicación. Esto es una vara de medir que había en el pueblo. Se hacía para que concurran las medidas. Esto era la medida oficial que había en el pueblo en la Edad Media, para comprobar y medir ya fuese tela o cualquier otra cosa. Es una medida longitudinal. El que no llevara esta medida no podía comercializar en la plaza. Esto es la argolla de la vergoña. En castellano, la anilla de la vergüenza. En la anilla se ataba al que había robado alguna cosa para que pasara vergüenza pública. Esto se hacía en domingo por la tarde cuando la plaza estaba llena de gente. Lo sentaban aquí y lo ataban por el tórax. Lo tenían aquí toda la tarde o todo el tiempo que el juez impusiera, para que pasara vergüenza pública, que en aquel entonces tenía mucha importancia. Automáticamente, al salir de la Plaza de España, te encontrarás con esta imponente iglesia parroquial que cuenta con un estilo barroco propio del siglo XVIII. Pero esto no es lo más impresionante, sino que para muchos turistas también resulta curioso saber que fue construida sobre una iglesia gótica de 4 siglos de más antigüedad. Es decir, se edificó sobre los restos de la antigua iglesia gótica de Santa María del Pla. Una de las construcciones más características de los pueblos del Matarraña son los portales capilla, de los cuales este es uno de los más representativos e interesantes. Como sucede en otras localidades, este portal en realidad es un resto de antiguas murallas que circundaban la población. En la actualidad continúa la tradición de abrir las puertas de la capilla durante la festividad del Santo, que es el 13 de junio.
Esto es el Portalet de Maella, que se ubica al final de la calle con el mismo nombre. Se trata de la antigua puerta de lo que fue la muralla defensiva para proteger la localidad en el siglo XVIII. En realidad fue construida con fines religiosos, siendo esta la razón por la cual justo encima se encuentra la pintoresca atractiva capilla barroca, la cual abre sus puertas únicamente el 12 de octubre, que es el Día del Pilar o el Día del Corpus, donde se celebran actividades religiosas. Y esta es la calle más señorial del núcleo histórico, por su arquitectura y sus edificios. Sus casas solariegas, construidas en piedra y están decoradas con balcones de forja y escudos nobiliarios. Aquí nos encontramos en la Plaza de los Artistas. Calacete ha sido un punto de encuentro de artistas, escritores e investigadores. Museo Joan Cabré. Es un centro dependiente del Departamento de Educación y Cultura de Aragón. Inaugurado en el año 1987, está dedicado a la vida y obra del arqueólogo Joan Cabré, hijo de la localidad, considerado como uno de los más importantes fecundos arqueólogos españoles de la primera mitad del siglo XX. A 2 kilómetros del pueblo de Calacete se encuentra el poblado ibero San Antonio, un yacimiento arqueológico ubicado estratégicamente sobre una colina que data de los siglos V y II a.C. El poblado ibero de San Antonio se compone de estructuras residenciales, fortificaciones y sistemas de almacenamiento que indican una comunidad organizada y dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería. Los restos arqueológicos encontrados en el lugar han proporcionado importantes datos sobre la vida y costumbres de las poblaciones íberas en esta región durante la antigüedad. En esta imagen muestro cómo estaba este poblado rodeado de una muralla y torreones defensivos. Con esta ermita del siglo XVIII ya me despido de todos los que me seguís. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado, déjame un like. Un abrazo a todos.